Espíritu Santo, ¿por qué nadie me ve? Estoy cansado de sentirme invisible. No te rindas conmigo. ¿Alguna vez has sentido que caminas entre la gente como si fueras una sombra? Hablas, cumples, ayudas, escuchas, pero por dentro llevas una pregunta que te quema en silencio. ¿Por qué nadie me ve? No es una pregunta que se dice en voz alta, porque te daría vergüenza admitirlo. Porque desde afuera, parece que todo está bien, que nada te falta, pero por dentro hay un vacío que nadie nota, un cansancio que ocultas tan bien que incluso tú empiezas a creer que no existe. Sin embargo, lo sientes cada noche, cuando la casa se queda en silencio y ya no tienes fuerzas para fingir que estás bien. Esa sensación de invisibilidad no aparece de golpe, crece poco a poco. Empieza cuando das más de lo que recibes, cuando escuchas mucho y eres escuchado muy poco, cuando amas profundamente y no sabes si alguien se da cuenta, y entonces te preguntas, ¿qué falta en mí? ¿Qué hago mal? Intentas ser más amable, más fuerte, más presente, más perfecto, pero nada cambia. Sigues ahí, parado en el mismo lugar, sintiéndote transparente para los ojos del mundo. El alma se cansa de existir sin ser vista, se cansa de hablar sin ser escuchada, de luchar sin ser reconocida, de llorar sin que nadie pregunte qué te duele, porque hay un tipo de dolor que no grita, pero pesa más que cualquier herida visible. Ese dolor es sentir que tu valor se diluye en la indiferencia, que tu presencia no cambia nada, que si desaparecieras, nadie lo notaría. Ese pensamiento es oscuro, pero honesto. Es el susurro roto que guardas solo para Dios. Y justamente ahí, en ese lugar donde nadie más entra, el Espíritu Santo se inclina sobre tu alma. Él conoce esta pregunta que nunca dijiste, la pregunta que te acompaña más que tus propios pensamientos. Él sabe que no buscas atención superficial ni elogios vacíos. Sabes que no quieres aplausos, quieres pertenecer. No quieres ser famoso, quieres ser visto, visto de verdad, visto por dentro, reconocido en lo que eres, no en lo que haces. Pero lo más doloroso es sentir que incluso cuando haces todo bien, sigues siendo ignorado. Sigues siendo el que escucha, el que sostiene, el que acompaña, el que da fuerza a otros, mientras nadie pregunta si tú aún tienes fuerzas. Te acostumbras a ser fuerte, no porque lo seas, sino porque nadie imagina que necesitas ayuda, y esa invisibilidad se vuelve un peso que llevas en el pecho cada día. Sin embargo, lo que tú llamas abandono, el Espíritu Santo lo llama territorio sagrado, porque hay lugares donde Dios te forma lejos de los ojos humanos. Hay procesos que Él solo realiza en el anonimato, donde nadie te aplaude, pero el cielo te observa de cerca. A veces Dios permite que no seas visto por los hombres para que seas encontrado primero por Él. Lo que tú interpretas como descuido, Él lo utiliza como preparación. El Espíritu sabe que esta pregunta, ¿por qué nadie me ve?, no nace de la vanidad sino de la herida, y Él no te avergüenza por sentirte así. Se acerca, te mira y te dice, yo te veo, te he visto en cada lucha silenciosa, en cada noche en que lloraste sin hacer ruido, en cada día en que seguiste adelante aunque te faltaban fuerzas. No eres invisible para mí, no eres un nombre perdido en la multitud. Eres mi hijo, eres mi hija, y mi mirada nunca te ha abandonado. Y mientras Él te habla, algo en tu interior comienza a moverse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sientes que alguien te mira por dentro, sientes que tu alma deja de esconderse, que tal vez no estés tan solo como pensabas, porque si el Espíritu te ve, entonces no estás perdido, no estás olvidado, no estás invisible, estás en proceso. Esta es la puerta de entrada, el primer llamado, el punto donde la historia empieza a cambiar. Reconocer que tu pregunta no es una acusación, sino una oración. Una oración que Dios escuchó incluso antes de que te atrevieras a pensarla. El cansancio de vivir detrás de una máscara. Hay un cansancio que no se nota en la cara,
pero sí en el alma. Un cansancio que viene de sonreír cuando no quieres, de decir, estoy bien, aunque por dentro te quiebres, de sostener una imagen que no coincide con tu verdad interior. Vives detrás de una máscara que finge fortaleza, serenidad y control, pero nadie sabe lo que te cuesta mantenerla en su lugar. Porque mientras todos ven estabilidad, tú sabes que estás hecho de fragmentos que intentas unir cada día. El mundo te enseñó que mostrar debilidad es peligroso, que abrir el corazón es arriesgarte a ser herido, que si te quitas la máscara, tal vez no te acepten, y entonces aprendes a callar tus dolores, a ocultar tus lágrimas, a vestirte con una versión de ti que no incomode a nadie. Te conviertes en tu propio protector, tu propio refugio, tu propio muro, y lo haces tan bien que el exterior ya no nota tu lucha, pero tú sí, tú la sientes cada minuto. Ese cansancio se acumula en los lugares donde nadie te ve, en las noches en que la máscara se cae y te quedas solo con tu verdad, en los momentos en que te preguntas cuánto tiempo podrás seguir fingiendo, y lo más duro es darte cuenta de que parece que nadie sospecha nada, que mientras tú sostienes una tormenta por dentro, la gente solo ve calma, solo ve al que siempre está disponible, siempre atento, siempre fuerte. Pero eso no significa que no duela, significa que aprendiste a esconderlo. Vivir detrás de una máscara crea una distancia invisible entre tú y el mundo. Te vuelves espectador de tu propia vida. Sonríes sin sentir, hablas sin decir, acompañas sin ser acompañado. Y en ese vacío, el alma empieza a sentirse invisible, no porque nadie te mire, sino porque nadie te conoce realmente. No saben lo que cargas, lo que guardas, lo que te rompe. Y entonces aparece un pensamiento silencioso. Si supieran cómo soy de verdad, tal vez se irían. Ese miedo es el que alimenta la máscara, el que la mantiene pegada a tu piel. Pero el Espíritu Santo mira más allá. Él no se impresiona por tus máscaras porque nunca has sido engañado por ellas. Él conoce lo que escondes detrás de cada gesto, detrás de cada sonrisa forzada, detrás de cada palabra que pronuncias para no preocupar a nadie. El Espíritu ve lo que otros no ven y no te juzga. No te pide que seas más fuerte, más valiente o más perfecto. Te invita a ser verdadero. Lo más doloroso del disfraz es que la gente se enamora de tu fachada, no de tu esencia. Te admiran por la fortaleza que muestras, pero no por la vulnerabilidad que escondes. Te buscan por lo que das, no por lo que eres. Esa confusión desgasta el alma, porque, en el fondo, quieres ser amado sin adornos, sin máscaras, sin representar un papel. Quieres ser visto de verdad, sin miedo a perderlo todo si te muestras tal como eres. El Espíritu Santo sabe que esa máscara no la creaste por vanidad, sino por supervivencia. Fue tu escudo en momentos en los que nadie te sostuvo, tu refugio cuando te quedaste solo, tu forma de seguir adelante cuando las fuerzas ya no alcanzaban. Pero ahora, ya no necesitas esconderte de Él. En su presencia, puedes soltar el disfraz sin ser herido, sin ser juzgado, sin ser abandonado, porque Él es el único que siempre se queda cuando te muestras vulnerable. Y es aquí donde comienza la sanación, en reconocer que no necesitas fingir para que Dios te ame, en aceptar que tu alma merece descanso, no exigencia, que no tienes que llevar una vida entera sosteniendo una fachada que te está consumiendo. El Espíritu te dice hoy, no necesito tu máscara, necesito tu verdad. Cuando empiezas a hablar desde tu interior, cuando permites que el Espíritu toque lo que ocultas, algo cambia. El cansancio se aligera, la presión baja, el alma respira, porque la verdad no te destruye, te liberta. Y aunque el mundo no lo vea todavía, Dios ya lo está viendo. Ya te está recibiendo sin disfraces, sin miedo, sin mentira. Te está viendo a ti. Y en ese momento, tu alma entiende. No eres invisible por ser débil. Te hiciste invisible por protegerte. Pero el Espíritu Santo ha venido precisamente para devolverte a la luz, para sacarte del escondite, para enseñarte a vivir sin miedo a ser tú.
cuando tus esfuerzos pasan desapercibidos. Hay un dolor silencioso que marca el alma más profundamente que cualquier crítica abierta. El dolor de darlo todo y sentir que nadie lo nota. Haces lo correcto, te esfuerzas, pones corazón, entregas tiempo, escuchas, ayudas, sostienes. Y aún así, tus esfuerzos pasan desapercibidos. No hay reconocimiento, no hay palabras de agradecimiento, no hay mirada que confirme. Veo lo que haces. Entonces, sin querer, te preguntas, ¿para qué sigo intentando? No es que quieras aplausos, es que quieres sentir que tu presencia importa. La invisibilidad se vuelve más pesada cuando has dado amor, dedicación y sacrificio. Cuando has estado para otros en sus momentos más oscuros. Cuando has sostenido lo que nadie más quiso sostener. Y aún así, la vida continúa como si no hubieras hecho nada. Te acostumbras a ser la fuerza de muchos, pero descubres que casi nadie es tu fuerza cuando la necesitas. Y ese vacío se agranda cada día que pasa sin una palabra de aliento. Tu alma se desgasta porque no ves frutos visibles de tu entrega. Intentas ser paciente, silencioso, obediente. Pero hay momentos en que te invade la frustración. Te preguntas si alguien sabe cuánto te cuesta mantenerte firme. Si alguien percibe tus noches sin dormir, si alguien entiende que eres humano, que también te cansas, que también necesitas apoyo, y aunque no lo digas, te duele profundamente. Pero aquí hay una verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte. Nada de lo que has hecho se ha perdido. Nada de lo que diste pasó desapercibido en el cielo. Lo que tú llamas no visto, Dios lo llama sembrado. El mundo puede ignorar tus esfuerzos, pero Dios los registra uno por uno. Él vio cada renuncia que hiciste por amor. Vio cada vez que escogiste la paz en vez del orgullo. Vio tus manos cansadas ayudando cuando nadie más quiso. Vio tu fidelidad en lo pequeño. Vio tus lágrimas escondidas. Y aunque nadie más lo haya reconocido, Él sí lo hizo. Él estaba ahí. Él lo vio todo. El Espíritu Santo se acerca hoy para recordarte que el reconocimiento humano nunca será tan valioso como el reconocimiento de Dios. Las personas pueden olvidar, pero Dios no. Las personas pueden no agradecer, pero Dios sí recompensa. Las personas pueden no ver tu valor, pero Dios te llama valioso desde antes de nacer. Y aunque ahora te sientas ignorado, cada acto de amor que has hecho está construyendo algo eterno. Tus esfuerzos no fueron en vano. Están siendo usados para moldearte, para fortalecerte, para prepararte para algo mayor. Dios no desperdicia nada. Lo que te pareció silencioso fue tu siembra. Lo que te pareció injusto fue tu entrenamiento. Lo que te pareció ignorado fue tu proceso. El enemigo aprovecha el silencio de los demás para susurrarte que no eres suficiente, que tu vida no importa, que tus acciones no cambian nada. Pero eso es mentira. Es una distorsión que nace de la falta de reconocimiento humano, no de la falta de valor espiritual. Lo que haces, aunque nadie lo aplauda, tiene peso eterno. El Espíritu Santo te pide hoy que no busques validación donde no serás entendido. Tu valor no depende de personas distraídas. Tu misión no depende de aplausos temporales. Lo que haces tiene propósito incluso cuando nadie lo ve. Y muchas veces, Dios esconde tus frutos para protegerlos, porque todavía no estás en el tiempo de mostrarlos. Mientras tú te desesperabas por no ser reconocido, Dios te estaba formando para que, cuando Él decida levantarte, tu corazón no dependa de la aprobación humana. Te estaba enseñando a servir sin esperar nada, a amar sin condiciones, a sembrar sin garantías, a confiar sin resultados visibles. Y ahora Él te dice, no te rindas conmigo. Yo veo lo que otros no ven. Yo conozco lo que das en secreto. Yo te recompensaré en el tiempo perfecto. Cada esfuerzo que hiciste, aunque pasó desapercibido para el mundo, fue recibido por el cielo como una ofrenda. Y lo que se entrega a Dios nunca se pierde. La recompensa viene, la honra viene, la cosecha viene, pero no llegará de quien tú esperabas. Llegará de aquel que jamás falla,
La mentira del enemigo. No importas. Hay una frase oscura que intenta entrar en tu corazón cuando estás más vulnerable. No viene de ti, aunque parezca tu propio pensamiento. Se arrastra en silencio, como una sombra que busca un rincón donde quedarse y te susurra: no importas. Esa mentira es una de las armas más peligrosas del enemigo. No necesita destruir tu cuerpo ni arruinar tu vida para vencerte. Solo necesita convencerte de que tu existencia no tiene valor. Porque cuando un alma cree que no importa, deja de luchar, deja de soñar, deja de orar, se apaga desde adentro. El enemigo no ataca tus fortalezas, ataca tus heridas. No se dirige a tu parte racional, apunta a lo que te duele. Aprovecha la soledad, el rechazo, la falta de reconocimiento, el cansancio emocional. Aprovecha cada silencio humano para sembrar un silencio más profundo, el de la duda sobre tu valor, y lo hace con susurros tan sutiles que no los cuestionas. Solo los sientes como verdad. Cuando te dice no importas, quiere arrancarte de tu propósito. Quiere convencerte de que tu vida es insignificante, que tus oraciones son inútiles, que tus lágrimas no tienen respuesta. Quiere que vivas en automático, arrastrando los días, creyendo que nada cambiará, porque cuando pierdes el sentido de tu valor, pierdes también la fuerza para seguir adelante. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Tu valor no proviene de la gente, proviene de Dios. Y lo que Dios crea tiene valor eterno, no temporal. No depende del reconocimiento humano. No se apaga por el silencio de otros. No se borra por los momentos en que te fallaron. El enemigo dice que no importas. El Espíritu dice: te amé antes de formarte. El enemigo dice que nadie te ve. El Espíritu dice: te contemplo día y noche. El enemigo dice que no tienes sentido. El Espíritu dice: te hice con propósito. El enemigo te quiere invisible, pero Dios te ve de cerca. El enemigo te quiere silencioso, pero Dios escucha hasta tus suspiros. El enemigo te quiere roto, pero Dios te está reconstruyendo justo ahora. El problema es que cuando estás cansado, la mentira suena más fuerte que la verdad. Te sientes pequeño, indefenso, perdido. Crees que lo que sientes es real, pero no todo lo que sientes es cierto. No todo lo que piensas viene de Dios. Por eso necesitas discernimiento espiritual, porque hay voces que te hunden y otras que te levantan, y la voz del enemigo siempre busca hundirte. El Espíritu Santo no grita para competir con la mentira. Él susurra con ternura para que lo escuches cuando te acerques a Él. Te dice: tú importas. Importas tanto que entregué mi vida por ti. Importas tanto que te sostuve cuando nadie más se dio cuenta de tu dolor. Importas tanto que incluso en tu silencio, yo te busqué. Esa es la diferencia entre la mentira y la verdad. Una te destruye, la otra te reconstruye. El enemigo quiere que creas que tu ausencia no haría falta. Pero si tú no importaras, ¿por qué Dios te cuidó tantas veces sin que lo supieras? ¿Por qué te levantó cuando pensabas que era el final? ¿Por qué te dio oportunidades que no merecías? ¿Por qué su presencia se hizo más fuerte en tus peores noches? Los planes del enemigo no pueden anular los propósitos de Dios. Cuando la mentira dice no importas, el Espíritu te invita a recordar cada vez que Dios te sostuvo, cada vez que te protegió de lo que hubiera podido destruirte, cada vez que te habló cuando ya no tenías fuerzas para orar. Si tú no importaras, ya no estarías aquí. Pero estás, y estás porque Dios tiene algo más para ti. Hoy el Espíritu Santo quiere arrancar esa frase de tu alma. Quiere limpiar la herida donde la mentira se instaló. Quiere que entiendas que tu valor no se negocia, que aunque el mundo no te vea, el cielo no te pierde de vista, que aunque algunos te ignoren, Dios te llama por tu nombre. Repite en silencio esta verdad. Espíritu Santo, no quiero creer más la mentira. Hazme escuchar tu voz por encima de todas las demás. Porque cuando la verdad entra, la mentira pierde poder.
Y cuando la voz de Dios se hace fuerte en tu interior, el enemigo queda sin argumentos. Donde tú ves abandono, el espíritu ve propósito. Hay momentos en los que miras tu vida y te preguntas, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué nadie estuvo cuando más lo necesitaba? La sensación de abandono se vuelve tan real que te atraviesa como una sombra fría. No encuentras respuestas, no entiendes los silencios, no comprendes por qué el amor se fue, por qué la amistad falló, por qué la compañía se transformó en distancia. Pero lo que tú llamas abandono, el Espíritu Santo lo ve desde otro ángulo, desde un lugar donde tu dolor se convierte en parte de un diseño mayor. El abandono humano es uno de los golpes más profundos que un corazón puede recibir. No es solo la ausencia de alguien, es la ruptura de una expectativa, es la pérdida de presencia, es el vacío de una mirada que ya no está. Y en ese espacio, tu alma siente que cae, se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué me falta? Pero la verdad espiritual no nace de tus dudas, nace de lo que Dios ve en ti. Y Dios no interpreta tu abandono como fracaso, sino como preparación. A veces, Dios permite que ciertas personas se alejen porque su presencia te impediría crecer. No porque sean malas, sino porque su compañía ya no coincide con tu destino. Hay procesos que solo pueden ocurrir en silencio, lejos de los ojos que te distraen, lejos de los brazos que te debilitan, lejos de las voces que te confunden. El Espíritu te aparta no para perderte, sino para encontrarte. Te lleva a lugares donde solo Él puede hablarte sin interferencias. Lo que tú llamas abandono es, muchas veces, una protección. Hay personas que no podían caminar a tu lado en la próxima etapa. Había conversaciones que te hubieran desviado, influencias que hubieran apagado tu fe, afectos que iban a convertirse en cadenas. Dios vio lo que tú no viste, y aunque dolió, te sacó de allí para preservar tu alma, tu propósito, tu identidad. El abandono no fue un castigo, fue un desvío divino. El Espíritu Santo también utiliza el vacío para revelarse de formas que nunca comprenderías en la comodidad. Cuando todo te es quitado, descubres quién realmente te sostiene. Cuando te quedas sin voces, puedes escuchar la voz de Dios. Cuando te sientes invisible, Él te muestra que siempre estuvo contigo. Hay revelaciones que solo nacen en el silencio de una habitación donde crees que nadie te oye. Pero Él te oye. Él siempre te oyó. El abandono también revela tu fortaleza. Porque aunque te dolió, sigues aquí. Aunque lloraste, sigues creyendo. Aunque muchos no te valoraron, no perdiste tu esencia. El Espíritu transforma tu soledad en profundidad espiritual. Te enseña a no depender emocionalmente de quienes pueden irse en cualquier momento. Te enseña que el único amor que no abandona es el amor de Dios. Y cuando lo entiendes, tu alma deja de mendigar presencia humana y empieza a descansar en la presencia divina. Piensa en José, vendido por sus hermanos, olvidado por quienes prometieron ayudarle. A los ojos humanos, su vida fue puro abandono, pero a los ojos de Dios fue preparación. Todo lo que perdió lo llevó al lugar donde sería exaltado. Lo que parecía rechazo era en realidad redirección. Así también contigo. Lo que perdiste no te destruyó, te encaminó a lo que Dios había preparado. El Espíritu Santo quiere cambiar tu mirada. Quiere que dejes de ver dolor donde Él está creando propósito. Quiere que entiendas que los vacíos no son huecos, son espacios listos para ser llenados con algo mejor. Quiere que veas que no estás solo, aunque los brazos humanos no estén. Quiere que sepas que estás siendo guiado, incluso cuando no ves el camino. Esa sensación de abandono que te acompañó tantas noches no es señal de que Dios te olvidó. Es señal de que Dios está trabajando en lo que tú no ves. Está moviendo piezas, está alineando circunstancias, está formando tu carácter, está preparando tu corazón para algo mayor. Porque todo propósito grande necesita un tiempo de soledad, no para debilitarte,
sino para fortalecerte espiritualmente. Hoy el Espíritu te susurra: hijo, hija, lo que perdiste no define tu valor. Lo que viviste no fue abandono. Fue mi mano guiándote hacia lo que te corresponde. Aquí estás seguro. Aquí estás conmigo. Lo que tú viste como abandono, en realidad fue la etapa más sagrada de tu formación. Y lo que viene después de esta etapa será fruto de cada lágrima que derramaste en silencio. La mirada de Dios, que nunca te pierde de vista. Hay momentos en los que sientes que caminas solo, que hablas solo, que lloras solo. Miras alrededor y parece que nadie nota tu cansancio, tu silencio, tu lucha interna. Pero mientras tú crees que nadie te está viendo, hay unos ojos que jamás se apartan de ti. La mirada de Dios no es como la mirada humana. No te observa solo cuando triunfas. No te contempla solo cuando sonríes. No te reconoce solo cuando estás fuerte. Dios te mira incluso cuando tú mismo evitas mirarte. El Espíritu Santo te ha visto cuando nadie más lo hizo. Te vio cuando tratabas de ser fuerte y estabas quebrado por dentro. Te vio cuando disimulabas con una sonrisa lo que tu corazón ya no podía sostener. Te vio cuando apagabas la luz de tu cuarto para llorar en silencio. Te vio cuando repetías en tu mente: ¿por qué nadie se da cuenta? Y aún así, Él estuvo ahí, no como un espectador distante, sino como un padre que se acerca sin hacer ruido para no asustarte, para no presionarte, para no herirte más. La mirada de Dios no es como la del mundo. El mundo observa lo superficial, lo visible, lo que puede aplaudir. Dios ve lo profundo, lo que escondes, lo que te da vergüenza, lo que callas para no preocupar a nadie. Él ve tu alma, no tu fachada. Ve tus heridas, no tu máscara. Ve tu esfuerzo en lo secreto, no tu apariencia en público. Por eso, aunque te hayas sentido invisible para muchos, nunca has sido invisible para Él. Nunca. Dios conoce cada lágrima que derramaste y cada lágrima que aguantaste. Conoce cada batalla que nadie supo que estabas peleando. Conoce cada victoria silenciosa que no compartiste con nadie. Él te ha visto perseverar aunque no vieras resultados. Te ha visto levantarte cuando nadie aplaudió tu esfuerzo. Te ha visto luchar contra pensamientos oscuros sin decir una palabra. Su mirada te sigue, no para juzgarte, sino para acompañarte en cada paso. Esta mirada es tan profunda que atraviesa tus pensamientos antes de que los formes. Antes de que digas estoy cansado, Él ya lo sabe. Antes de que pidas ayuda, Él ya la preparó. Antes de que sientas que nadie te entiende, Él ya está sosteniendo tu alma desde dentro. La mirada de Dios no es pasiva, es protectora, cercana, constante. Él no te observa desde lejos, camina contigo, te rodea, te cuida. A veces no lo sientes porque esperas verlo como ves a la gente. Esperas palabras audibles, señales visibles, respuestas inmediatas. Pero la presencia de Dios no siempre resuena en el exterior. Muchas veces se manifiesta en lo más íntimo de tu interior. Lo sientes cuando inexplicablemente te calmas, cuando a pesar del dolor encuentras paz, cuando algo te impide rendirte completamente. Esa fuerza que aparece cuando no debería aparecer, es su mirada sosteniéndote. Dios no te pierde de vista porque tu vida no es un accidente. Tu historia no es un desperdicio. Tu camino no es insignificante. Él mira tu proceso con paciencia y ternura, porque sabe que estás aprendiendo a confiar, a soltar, a sanar. Él sabe que tu corazón está cansado, pero también sabe que está creciendo. Por eso no te abandona, por eso no se aleja, por eso no deja de mirarte ni un solo segundo. Hay detalles de tu vida que solo Él conoce. Cómo te cuesta seguir adelante, cómo duele recordar ciertas cosas, cómo te paraliza el miedo, cómo intentas ocultar la tristeza. Él ve todo, y aún así, no se aparta, no se cansa de ti, no te juzga, no te abandona. Su mirada no es una que exige, es una que comprende, una que abraza sin tocar, una que cura sin decir una palabra. Y quizás te preguntes, si Dios me ve tanto, ¿por qué no cambia mi situación?
Porque a veces Él no cambia primero tu situación, cambia primero tu corazón. A veces Él no quita la carga, fortalece tus hombros. A veces Él no elimina el silencio, te enseña a escucharlo. A veces Él no trae compañía humana, te muestra que su presencia basta. La mirada de Dios sobre ti no es una vigilancia, es una declaración. Te amo demasiado como para perderte de vista. Cuando el mundo no te reconoce, Él te honra. Cuando otros te olvidan, Él te recuerda. Cuando tú te escondes, Él te encuentra. Por eso, aunque te sientas invisible, estás completamente visto, totalmente conocido, profundamente amado. Cuando el Espíritu entra en el lugar donde nadie te acompaña, hay espacios dentro de ti donde nadie más puede entrar. Lugares que ni siquiera tú visitas con frecuencia porque te duelen, te incomodan, te recuerdan heridas que preferirías olvidar. Son zonas de silencio donde guardas temores, decepciones, dudas, momentos que nunca contaste, palabras que tragaste, recuerdos que todavía arden. En esos rincones, ninguna compañía humana alcanza, ninguna conversación basta, ningún abrazo llega. Son lugares donde incluso estando rodeado de gente, te sientes profundamente solo. Es precisamente ahí donde el Espíritu Santo entra. Él no necesita permiso, necesita sinceridad. No entra donde finges estar bien. Entra donde ya no puedes esconder lo que sientes. Entra en el rincón donde guardaste esa pregunta que te da vergüenza admitir. Entra en la herida que disimulaste durante años. Entra en el miedo que nunca confesaste. Entra en el recuerdo que aún te paraliza. Entra en el vacío que te sorprende incluso en días felices. Entra en el cansancio acumulado de sostener demasiadas cosas solo. Nadie llega tan profundo como Él. Nadie conoce los pasillos secretos de tu alma como Él. Nadie entiende tus silencios como Él. Nadie se sienta contigo en ese espacio sin intentar cambiarte, sin apresurarte, sin juzgarte. Mientras otros ven tu superficie, el Espíritu entra en tu centro. Entra sin ruido, sin presión, sin prisa. No llega para exponerte, sino para restaurarte. No viene para señalar tus fallos, sino para tocar lo que te duele. Él no te exige que seas fuerte, te encuentra en tu debilidad. No te pide que seas valiente, te acompaña en tu miedo. No espera que tengas respuestas, se sienta contigo en tus preguntas. El lugar donde nadie te acompaña es, para Él, un santuario. Un espacio donde puede hablarte sin interrupciones, donde puede revelarte cosas que solo se aprenden en el silencio, donde puede consolarte de una manera que ninguna palabra humana podría lograr. Porque hay heridas que no necesitan explicación, necesitan presencia. Y la presencia del Espíritu es la única que llena lo que parece imposible llenar. A veces, ese lugar donde nadie te acompaña es una habitación. A veces, es tu mente. A veces, es una etapa de la vida. A veces, es una noche que parece interminable. A veces, es una emoción que no sabes manejar. A veces, es la sensación de estar perdiéndote a ti mismo. Y en esos momentos, cuando miras alrededor y no encuentras a nadie, cuando sientes que lo que estás viviendo nadie lo entendería, el Espíritu se acerca como si hubiera estado esperando justamente ese instante para entrar. Te dice, sin palabras, estoy aquí. Y aunque no lo veas, lo sientes. Lo sientes cuando tu corazón late más lento. Lo sientes cuando la presión interna se alivia sin razón aparente. Lo sientes cuando aparece un pensamiento de esperanza en medio de la oscuridad. Lo sientes cuando tu alma respira por primera vez en días. El Espíritu entra donde nadie más puede llegar porque Él no se asusta de tu dolor. No se aleja cuando te quiebras. No retrocede cuando tu alma está hecha pedazos. No se decepciona cuando te hundes. Él no abandona el lugar que más necesita ser habitado. Donde tú ves ruinas, Él ve el lugar perfecto para construir. Donde tú sientes desesperación, Él ve el inicio de una nueva etapa. Donde tú crees que estás acabado, Él ve donde puede comenzar algo nuevo.
La profundidad de la soledad humana es el escenario perfecto para la cercanía divina. Y por eso, aunque nadie más llegue hasta ahí, el Espíritu sí llega. Porque no te ama desde la superficie, te ama desde la raíz. Y solo alguien que ama desde la raíz puede entrar tan hondo sin lastimar, sin culpar, sin presionar. No es casualidad que en tu momento más solitario hayas sentido pequeñas señales, pequeñas luces, pequeñas fuerzas que no venían de ti. Esa fue la entrada silenciosa del Espíritu en tu interior. Él no necesita grandes milagros para mostrar su presencia. Necesita un corazón sincero que admita su cansancio. Hoy el Espíritu quiere recordarte algo sencillo pero profundo. No estás solo en ese lugar donde crees que nadie puede acompañarte. Yo estoy ahí, contigo. El dolor de sentirte invisible y la sanación de ser encontrado. Hay un dolor que no deja marcas en la piel, pero deja huellas profundas en el corazón. El dolor de sentirte invisible. Ese momento en el que hablas y parece que nadie escucha, en el que sufres y nadie pregunta, en el que existes y nadie lo nota. No se trata de buscar atención, se trata de desear conexión, porque la invisibilidad no es ausencia de personas, es ausencia de mirada. Es caminar entre multitudes con la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Es dar amor sin saber si vuelve. Es sostener a otros sin sentir que alguien te sostiene. El dolor de ser invisible desgasta la identidad. Empieza como una sensación suave, casi imperceptible, pero con el tiempo se convierte en una sombra constante. Una sombra que te sigue incluso cuando intentas ignorarla. Te preguntas, ¿será que soy fácilmente reemplazable? ¿Será que si desaparezco nada cambia? Y esas preguntas perforan silenciosamente el alma. No quieres sentirlas, pero están ahí. No quieres creerlas, pero te tocan. La invisibilidad te hace dudar de tu valor. Te hace pensar que tus esfuerzos no cuentan, que tus emociones estorban, que tus necesidades son secundarias. Aprendes a callar para no molestar. Aprendes a minimizarte para no incomodar. Aprendes a fingir que no te afecta, hasta que sí te afecta. Y cuando te afecta, te sientes más solo que nunca. Pero aquí es donde comienza la parte que cambia la historia. Lo que te duele no es que nadie te vea. Lo que te duele es que nadie te vea por dentro. Porque en tu interior hay una voz que grita, solo quiero ser encontrado. No encontrado en un sentido literal, sino emocional, encontrado en lo más íntimo de tu ser, visto en lo que realmente eres, reconocido en tu verdad, escuchado en tu silencio, abrazado en tu vulnerabilidad, y es justamente ahí donde el Espíritu Santo aparece. El Espíritu no te encuentra como los demás te buscan. Los demás buscan tu presencia exterior, Él busca tu esencia. Los demás buscan tu sonrisa, Él busca tus lágrimas. Los demás buscan lo que puedes dar, Él busca lo que te pesa. Por eso, cuando el Espíritu te encuentra, no te encuentra desde afuera, te encuentra desde adentro. No te encuentra en lo que finges, te encuentra en lo que eres. Él entra en el lugar exacto donde te sentiste más invisible y enciende una luz que te revela a ti mismo. No una luz fuerte que te expone, sino una luz suave que te abraza. En esa luz, la invisibilidad pierde su poder. En esa luz entiendes que no estabas perdido. Simplemente estabas esperando ser visto por los ojos correctos. La sanación comienza cuando la luz del Espíritu toca el lugar donde nadie llegó. Cuando te dice, yo te veo. Cuando te revela, nunca fuiste invisible para mí. Cuando te recuerda, te busqué incluso cuando tú dejaste de buscarte. Esa frase invisible que llevabas cargando, no importó, empieza a romperse, porque en la presencia del Espíritu, todo aquello que te ocultó empieza a caer. Ser encontrado por Dios no significa que todos los demás comenzarán a verte de inmediato. Significa que ya no necesitas ser visto por todos para sentir tu valor. Significa que dejas de mendigar reconocimiento y empiezas a recibir identidad. Significa que el vacío emocional empieza a llenarse con algo que no depende de nadie más.
El Espíritu sana no eliminando tu pasado, sino resignificándolo. Sana mostrándote que, incluso cuando nadie estuvo, Él estuvo. Sana recordándote cada vez que te sostuvo sin que lo notaras. Sana afirmando que tu vida tiene propósito, aunque no lo hayan reconocido. Sana porque su presencia reemplaza la necesidad de ser validado por quienes no pudieron hacerlo. La sanación de sentirse encontrado es tan profunda que no se explica, se experimenta. Un día despiertas y ya no duele como antes. Ya no te comparas, ya no mendigas atención, ya no temes ser tú mismo, porque sabes desde la raíz que tu valor no depende de ser visto por muchos, sino de ser encontrado por uno, el Espíritu Santo. Hoy Él te dice: hijo, hija, el mundo puede haberte pasado por alto, pero yo nunca desvié mi mirada. Te encontré cuando te creías perdido, y ahora caminarás conmigo, no desde la invisibilidad, sino desde la identidad. Lo que Dios revela cuando te sientes ignorado. Hay momentos en los que la sensación de ser ignorado se vuelve tan intensa que parece envolverlo todo. Caminas, hablas, ayudas, haces lo mejor que puedes, y aún así, sientes que nadie te escucha, que nadie te nota, que nadie se detiene a ver lo que realmente está pasando dentro de ti. La indiferencia de otros puede sentirse como una sentencia silenciosa que repite una y otra vez: no eres importante. Pero lo que parece un abandono humano, muchas veces es el escenario perfecto donde Dios comienza a revelar verdades que jamás hubieras descubierto en medio del ruido. Cuando te sientes ignorado, tu alma se queda a solas con lo esencial. Se aquieta el mundo, se apagan las voces, se caen las expectativas, y en ese silencio, el Espíritu Santo comienza a hablarte de maneras que antes no habrías entendido, porque lo que hiere tu corazón también abre tus ojos espirituales, y entonces empiezas a ver lo que antes no veías. ¿Quién eres realmente? ¿Quién nunca estuvo contigo? ¿Quién fingía cercanía? ¿Quién te usaba? ¿Quién te valoraba solo por conveniencia? ¿Y quién de verdad permanece cuando todo se apaga? El sentimiento de ser ignorado no solo revela el vacío en los demás, revela la profundidad de Dios en ti. Te muestra que fuiste creado para algo más que la aprobación momentánea de otros. Te muestra que tu valor no se sostiene en aplausos, miradas o reconocimiento humano. Te muestra que tu propósito no depende de cuántas personas te validen, sino de quién te creó. Y ese quién es Dios. Cuando el mundo te ignora, Dios llama tu atención hacia lo eterno. Cuando las personas te hacen a un lado, Él te centra en lo que realmente importa. Cuando sientes que nadie te mira, Él te dice: quiero que mires hacia mí. Hay revelaciones que solo nacen en la soledad emocional. Dios te muestra, por ejemplo, que has depositado demasiado peso en opiniones humanas, que esperabas demasiado de quien nunca iba a darte nada, que buscabas aceptación en lugares donde solo ibas a recibir desgaste. Él te muestra que muchas heridas no vinieron de tu debilidad, sino de tu entrega, que muchas decepciones no fueron errores, sino lecciones, que muchas pérdidas no fueron injusticias, sino liberaciones disfrazadas. Cuando te sientes ignorado, Dios revela la verdad sobre las personas que te rodean. Te muestra quién simplemente estaba cerca, pero no contigo. Te muestra quién te hablaba, pero nunca te escuchó. Te muestra quién se benefició de tu bondad sin ofrecerte apoyo. Te muestra quién te admiraba por fuera y te descuidaba por dentro. Y aunque esa revelación duele, trae claridad. Te prepara para relaciones más sanas, más reales, más recíprocas. Pero la revelación más profunda no es sobre otros, es sobre ti. Te muestra dónde has permitido que la opinión ajena defina tu identidad. Te muestra dónde te has olvidado de tu valor para encajar donde no pertenecías. Te muestra dónde te perdiste tratando de ser suficiente para personas que nunca supieron valorar tu esencia. Te muestra que no naciste para ser sombra, naciste para ser luz. Y cuando entiendes eso, algo comienza a cambiar. La indiferencia del mundo deja de ser una herida y se convierte en un espejo. En ese espejo ves quién eras, quién eres
y quién Dios quiere que seas. Ves que no fuiste creado para vivir en función de expectativas que te aprietan, sino en función de un propósito que te expande. En ese proceso, el Espíritu Santo también revela tu fortaleza. Te muestra que sobreviviste a cosas que otros no podrían soportar. Te muestra que sigues de pie sin haber recibido la validación que otros necesitan cada día. Te muestra que tu corazón, aunque cansado, sigue siendo bueno. Te muestra que tu capacidad de amar no se apagó a pesar de la indiferencia que recibiste. Te muestra que tu resiliencia no es casualidad, es evidencia de su presencia en ti. Y entonces llega una revelación aún más profunda. No estabas siendo ignorado, estabas siendo apartado. Apartado para crecer, apartado para sanar, apartado para escucharlo, apartado para descubrir tu valor sin depender de nadie, apartado para que cuando Él decida levantarte, nadie pueda atribuirse tu proceso. El Espíritu te susurra: lo que no te dijeron los demás, te lo diré yo. Lo que no te vieron, yo lo vi. Lo que no te reconocieron, yo lo honraré. Lo que no te valoraron, yo lo restauraré. La sensación de ser ignorado fue solo el inicio de una revelación profunda, que Dios nunca te perdió de vista, nunca dejó de hablarte, nunca dejó de sostenerte, y aunque el silencio humano te dolió, el susurro de Dios te está sanando. Cuando Dios empieza a levantar lo que otros no vieron, hay momentos en la vida en los que sientes que diste más de lo que recibiste, que amaste más de lo que te amaron, que invertiste tu tiempo, tu alma y tu corazón en lugares donde nadie valoró tu presencia. Pasaste años sembrando en silencio, trabajando con dedicación, cuidando de otros, mostrando lealtad, siendo fiel en lo pequeño, pero aún así, nadie lo reconoció. Nadie vio tus sacrificios, nadie notó tus esfuerzos, nadie entendió tus batallas internas, y empiezas a creer que todo fue en vano. Pero justo cuando piensas que nadie te verá, Dios empieza a levantar lo que otros no vieron. Lo que fue ignorado por personas, no fue ignorado por el cielo. Lo que fue despreciado por algunos fue atesorado por Dios. Lo que otros pasaron por alto, Dios lo estaba anotando uno por uno. Él vio tus lágrimas escondidas, tus luchas silenciosas, tus noches de oración cuando nadie lo sabía. Vio cada acto de bondad que no fue devuelto. Vio cada vez que elegiste la paz en lugar de la venganza. Vio cuando perdonaste sin recibir disculpas. Vio cuando seguiste adelante sin tener fuerzas. Todo eso, para Dios, tiene un peso que ningún humano puede medir. Y cuando llega su tiempo, no antes, no después, Dios comienza a levantar lo que te pertenece. No de manera ruidosa, no con aplausos públicos, no con demostraciones dramáticas. Lo hace de forma espiritual, precisa, impecable. Empieza a abrir puertas que estuvieron cerradas para ti. Empieza a mover personas que Él mismo seleccionó para tu camino. Empieza a restaurar áreas que tú creías muertas. Empieza a hacerte visible en lugares donde antes eras invisible. Empieza a poner tu nombre en conversaciones donde antes no eras considerado. Empieza a darte gracia frente a quienes antes no te vieron. Cuando Dios levanta algo, nadie puede bajarlo. Cuando Dios decide mostrarte, nadie puede ocultarte. Cuando Dios te honra, ningún ser humano tiene poder para impedirlo. La razón por la que Él espera es porque primero trabaja en lo invisible. Trabaja en tu carácter, en tu corazón, en tus intenciones, en tu capacidad de resistir el rechazo sin volverte amargo. Él te forma en lo secreto para que tu promoción no destruya tu alma. Porque si te hubiera mostrado cuando aún necesitabas la aprobación de otros, te habrías roto. Pero ahora, después de todo el proceso vivido, Él sabe que estás listo para ser levantado sin perderte. Y aquí ocurre algo espiritual muy profundo. Dios no te levanta para humillar a quienes no te valoraron. Te levanta para cumplir el propósito que siempre estuvo destinado para ti. Porque la verdadera honra no viene de la gente, viene de lo alto. No depende de la opinión humana, sino de la soberanía divina.
Cuando Dios empieza a levantarte, también se revela algo más. Muchas cosas que pensaste que eran pérdidas, eran liberaciones. Personas que no te dieron valor no eran parte del plan. Puertas que no se abrieron no estaban destinadas para ti. Ambientes donde no encajabas nunca fueron tu lugar. Caminos que se cerraron estaban protegiéndote de destinos equivocados. Y entonces lo entiendes. No eras invisible, estabas reservado. Reservado para un tiempo específico. Reservado para un propósito mayor. Reservado para el momento en que Dios mismo te exhibiría. No por vanidad, sino por destino. Dios te levanta desde adentro antes de levantarte afuera. Te hace fuerte en secreto para que seas estable en público. Te enseña a depender de Él para que cuando llegue la promoción, no la confundas con identidad, porque lo que Él te dará no será para inflar tu ego, sino para cumplir tu misión. Cuando Dios empieza a levantar lo que otros no vieron, tú comienzas a caminar con otra postura, con humildad, pero también con convicción, con mansedumbre, pero también con identidad, con paz, pero también con determinación. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. Ya no te hiere la indiferencia. Ya no te afecta la comparación, porque sabes que si Dios te levantó, fue porque lo vio todo. Lo que fuiste, lo que diste, lo que lloraste, lo que luchaste. Y cuando Él decide que es tiempo, la visibilidad llega como un amanecer, lenta, suave, inevitable. Primero ilumina un rincón, luego otro, hasta que todo tu camino se llena de luz. Una luz que no proviene de ti, sino del Espíritu que te guía. Hoy, Dios quiere que escuches esta verdad. Hijo, hija, lo que fuiste en secreto, lo honraré en público. Lo que hiciste por amor, lo recompensaré yo. Lo que otros no vieron, yo lo levantaré. La nueva identidad del alma que deja de esconderse. Hay un punto en tu camino espiritual en el que, después de tanto dolor, silencio, invisibilidad y revelación, algo dentro de ti comienza a despertar. Un día te miras a ti mismo y ya no ves a la persona que solía vivir escondida, intentando encajar, mendigando amor, ocultando heridas o disminuyendo su luz para no incomodar a nadie. Empiezas a sentir una transformación que no proviene del reconocimiento humano, sino de la presencia constante del Espíritu Santo. Entonces descubres una verdad profunda. Cuando Dios te encuentra, te revela quién realmente eres. Durante mucho tiempo, construiste una identidad basada en cómo te trataron, en lo que te faltó, en lo que te dijeron o en lo que nunca escuchaste. Te definiste por el rechazo. Te moldeaste por las decepciones, creciste con inseguridades que no eran tuyas, creíste que eras lo que los demás veían o lo que no veían, pero esa identidad era una sombra, una versión incompleta de ti. Era la máscara que aprendiste a usar para sobrevivir. Era tu defensa, no tu esencia. Pero el Espíritu Santo no trabaja con máscaras, trabaja con verdades. Y cuando Él entra en tu alma, cuando te acompaña en esos lugares donde nadie más llega, empieza a arrancar, con suavidad y firmeza, todo lo que no te pertenece. Quita los miedos que heredaste, rompe las mentiras que creíste, limpia las voces que te dijeron que no valías, desarma los pensamientos que te encerraron por años, y lo más importante, comienza a recordarte quién eres para Dios. Eres amado, no tolerado. Eres valioso, no accidental. Eres elegido, no reemplazable. Eres visto, no invisible. Eres propósito, no casualidad. La nueva identidad del alma que deja de esconderse nace cuando entiendes que tu valor no depende de quién te aceptó, sino de quién te creó. Que tu propósito no depende de quién te reconoció, sino de quién te llamó. Que tu futuro no depende de quién te acompañó, sino de quién te sostiene. Cuando comprendes esto, algo dentro de ti se endereza. Ya no caminas encogido, ya no pides permiso para existir, ya no temes molestar con tu luz. Cuando dejas de esconderte, dejas de vivir a medias.
Dejas de vivir para agradar y comienzas a vivir para ser. Dejas de protegerte y comienzas a expresarte. Dejas de callar y comienzas a hablar desde el corazón. Dejas de reprimir tu esencia y comienzas a caminar en autenticidad. Tu alma empieza a sentir libertad, una libertad que no conocías. De repente descubres que puedes decir no sin miedo, que puedes poner límites sin sentir culpa, que puedes alejarte de lo que te hiere, que puedes honrar lo que sientes, lo que necesitas, lo que eres, que no tienes que ocupar el último lugar para ser amado, porque ya entendiste que Dios te vio antes que todos. Y cuando te sientes visto por Él, ya no necesitas esconderte de nadie. Esta nueva identidad no se construye de un día para otro, es un proceso. A veces retrocedes, a veces vuelve la duda, a veces la antigua versión de ti intenta resurgir. Pero incluso entonces, el Espíritu te recuerda que ya no eres aquella alma quebrada que se escondía por miedo. Ahora eres alguien que sabe que pertenece, alguien que ha sido restaurado, alguien que ha sido encontrado por Dios. En esta etapa, empiezas a reconocerte como hijo, como hija del Altísimo. Y esa identidad cambia todo. Cambia tu forma de amar, porque ya no amas desde la necesidad, sino desde la abundancia. Cambia tu forma de relacionarte, porque ya no aceptas menos de lo que vales. Cambia tu forma de caminar, porque ya no te arrastras, avanzas. Cambia tu forma de ver tu historia, porque ya no ves errores, ves procesos. Cambia tu forma de enfrentar el futuro, porque ya no tienes miedo, tienes propósito. Y cuando tu alma deja de esconderse, Dios empieza a mostrar quién siempre fuiste, no una víctima, no un rechazado, no un invisible, sino alguien con una misión, con un llamado, con una voz que tiene peso, con una presencia que transforma. Tu identidad ya no se define por lo que sufriste, sino por lo que sanaste. Ya no se define por quien te abandonó, sino por quien se quedó. Ya no se define por la sombra, sino por la luz que ahora portas. Hoy el Espíritu te dice, no vuelvas a esconderte. Yo te levanté para que vivas en la verdad de quién eres, mi hijo, mi hija, mi amado. Espíritu Santo, no te rindas conmigo. La oración que abre el camino. Hay momentos en los que el alma, después de haber atravesado silencios, heridas, invisibilidades, engaños, revelaciones y procesos profundos, llega a un lugar de honestidad absoluta. Un lugar donde ya no quedan máscaras, ni excusas, ni fuerzas para fingir. Un lugar donde solo queda la verdad. Necesito a Dios más que nunca. Y en ese punto de vulnerabilidad sagrada, nace una oración que no se aprende en libros, que no se copia de otros, que no se memoriza. Nace de lo más hondo. Espíritu Santo, no te rindas conmigo. Esa frase no es un lamento, es un clamor. No es debilidad, es rendición. No es desesperación, es reconocimiento. Reconoces que sin Él te pierdes. Reconoces que sin Él vuelves a esconderte. Reconoces que sin Él las voces antiguas regresan. Reconoces que por más que avances, sigues necesitando su presencia para sostenerte. Esta oración abre un camino nuevo, no porque cambie a Dios, sino porque te cambia a ti. Te quita el orgullo y deja al descubierto tu verdadera dependencia. Te recuerda que no tienes que ser perfecto, ni fuerte todo el tiempo, ni tener todas las respuestas. Te recuerda que puedes ser humano, frágil, inestable, y aún así profundamente amado. Cuando dices, no te rindas conmigo, reconoces algo esencial. Hay días en los que tú mismo te rendirías contigo. Hay días en los que tus fallos parecen más grandes que tus virtudes. Días en los que repites errores que prometiste no repetir. Días en los que dudas de ti, de tus decisiones, de tu valor. Días en los que sientes que retrocedes. Días en los que no encuentras motivos para levantarte. Y aún así, el Espíritu no se rinde. Él te ve caer y se queda. Te ve dudar y te abraza.
te ve romperte y te sostiene. Dios no se rinde con un corazón que quiere ser restaurado. No se rinde con un alma que sigue buscando aunque esté cansada. No se rinde con una vida que, aunque rota, todavía dice: Señor, aquí estoy. La oración "no te rindas conmigo" transforma la relación que tienes con Él. Ya no le hablas como a alguien distante, sino como a un padre íntimo. Ya no te acercas desde la culpa, sino desde la necesidad verdadera. Ya no le hablas desde la formalidad, sino desde lo profundo de tu humanidad. Y Él responde, no con voces audibles, sino con presencia. Una presencia que te envuelve cuando ya no sabes cómo seguir. Una presencia que calma lo que no tiene explicación. Una presencia que reordena lo que tus pensamientos desordenaron. Una presencia que ilumina donde tu mente solo ve oscuridad. Una presencia que te acompaña incluso cuando tú mismo crees que ya no la mereces. Cuando dices esta oración, te alineas con la verdad de tu proceso. Aceptas que no todo está resuelto, que todavía hay heridas abiertas, que aún tienes áreas que sanar. Pero también aceptas que no estás solo en ese proceso. Aceptas que el Espíritu trabaja contigo, paso a paso, caída a caída, lágrima a lágrima. Él no te exige correr, camina contigo. No te exige ser fuerte, te presta su fuerza. No te exige perfección, te ofrece gracia. Esta frase es también una declaración de fe. Crees que Él está obrando incluso cuando no lo ves. Crees que Él te está formando aunque no lo entiendas. Crees que Él tiene planes aunque no los comprendas. Crees que te sostendrá incluso en los momentos en que tú ya no puedas sostenerte. Y aquí sucede algo hermoso. Cuando tu oración cambia, tu vida cambia. Al pedir, no te rindas conmigo, estás abriendo la puerta a una etapa completamente nueva. Una etapa donde ya no te defines por lo que te faltó, sino por lo que Dios está haciendo. Una etapa donde tu identidad ya no se construye sobre el abandono, sino sobre la presencia. Una etapa donde tu sanación deja de ser un deseo y empieza a ser una realidad. Una etapa donde miras hacia adelante sin miedo a volver a ser invisible, porque sabes que el Espíritu te ve, te conoce, te levanta. Esta oración es la llave final que abre tu camino. Un camino donde caminarás con propósito, donde ya no te esconderás, donde ya no serás definido por quienes no te vieron, donde ya no buscarás lo que te hirió, donde entenderás que todo lo que viviste te preparó para este momento. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo te responde: nunca me rendí contigo y nunca lo haré.